buenos días. Bienvenidos a una clase más de inglés fácil con Rocío Vago. El día de hoy tenemos la continuación en nuestra serie Usos y significados de put. Sí, esta es la tercera parte. Créame, esta palabrita tiene tantos usos que ya vamos en la tercera clase. Así es que ya sabe. Corra, vuele, vaya, traiga sus apuntes, sus lápices de colores, todo, sus sticky notes, su pluma, no olvide su lápiz y sáquele punta porque, ya le digo, esta palabra es material para aprender. Como usted sabe, la primera parte de la clase es en inglés. Preste atención, escuche lo más que pueda y no se preocupe que en la segunda parte repito todo en español. So, let's get started. Shook, put. Put is an irregular verb, infinitive to put, present simple put, or puts for the third person of the singular, he, she, it, past simple put, participle put, the gerund is putting. So, put always. And it is also a noun, and it's part of expressions as put somebody with somebody, put on a black hat, put on weight, put a lid on something. It is also part of phrasal verbs as put away. Everything I mentioned is in the class number 1 and you can find the link at the end of this class. So then we said to be continued. So we continued and it was class number 2. Class number 2 was about one single phrasal verb, put down, and its different meanings. And then we said to be continued. So let's continue. Shoo! Today, class number 3. And we're going to see two phrasal verbs, put in and put on. Stop. Okay, Mexican buddies, stop. These are phrasal verbs. Okay? If you're not Mexican, you have no idea what we're talking about. That's the best. Keep it like that. So, put in. Put something in. It is a separable phrasal verb and it has few meanings. The first, insert or place something inside. I will put all my colored pencils in the box. I will put all my colored pencils in the box. Yes, it is a phrasal verb, put in, and there is something in between. All my colored pencils. We don't realize many times we are using a phrasal verb and we are. In this case, yes, we do. Put in. So, but it also has another meaning, like donate, to make a donation. Everybody put in something for the victims of the earthquake. Everybody put in something for the victims of the earthquake. So, everybody made a donation for the victims of the disaster. And it is another meaning, like a work. It means work too. I'm exhausted. Today I put in 15 hours. I am exhausted. Today I put in 15 hours. So, bring your pencil, please. Put in means donate, work, and what else? Put something inside. Yes, and it is real. I'm not making this information for you. It is real. So, you need to get familiar with all the meanings of put in. And we have one more. Like a install. Install something. We have a new sink put in next week.
we have a new sink put in next week. So the sink is going to be installed next week. So new sink put in, install. Okay, so you have 4 meanings for that phrasal verb. Repeat it, make your notes and study it. It is very common. And then we have put on. Put something on. It is also a separable phrasal verb. And it means, well, few things. The first, to wear something. It is too cold. I will put on another jacket. It is too cold. I will put on another jacket. So I need to wear one more jacket. Put on. Wear something. And another meaning, like a turn on. Most exciting part is when they put on all the lights of the Christmas tree. The most exciting part is when they put on all the lights of the Christmas tree. So put on, turn on. And it is also for a radio or something. Could be a stove, light, instrument, something. Can you please put the radio on? Can you please put the radio on? So turn it on. I want some music. And it is also like a fake, pretend something. He put on a girl's voice to imitate his sister. He put on a girl's voice to imitate his sister. Put on, like he's faking the voice of a girl. So people can think it's his sister who is singing. So there is just a couple of phrasal verbs, but they are a little bit confusing because they have many meanings. So we're going to go to be continued. We're going to have another class. So, got it? Ya ve usted, yo lo llevo poco a poco porque no me interesa crearle una tremenda confusión con estas palabras y verbos frasales que son de por sí confusos. Así es que si pretendemos verlo todo en una clase, o le causo una tremenda confusión o un profundo sueño, lo cual está bien, pero no se trata de dormir, se trata de aprender. Así es que repita la parte de inglés cuantas veces haga falta hasta que usted haya comprendido lo más posible y después procedamos a ver todo en español. So let's switch to Spanish. Fun. Put. Put es un verbo irregular, infinitivo to put, presente simple put o puts para la tercera persona del singular, el, ella, ello, pasado simple put, participle put y gerundio putting. Este verbo es de esos que no cambian. Una ventaja, que a veces es un poco desventaja, pero no se preocupe. También es un noun que forma parte de expresiones como por ejemplo, put somebody with somebody o put on a black hat. Put on weight, put a lid on something, y es parte de phrasal verbs o verbos frasales como put away. Todo esto está en la clase número 1 y voy a poner el enlace al final de esta clase, de esta en la que estamos el día de hoy. Y bueno, después de haber visto esto en clase 1, dijimos, esta clase continuará. Y continuamos. Fue la clase número 2 en donde vimos únicamente un verbo frasal put down con sus muchos varios y diversos significados y usos. Por eso vimos solo ese verbo frasal en la clase número 2 y dijimos continuará. Soon. So, let's continue. Ok, continuemos entonces. Hoy es nuestra clase número 3. Y vamos a ver put in y put on. Alto raza.
Ok, chicos mexicanos, no, son phrasal verbs, son verbos frasales. Y usted no entendió eso, no es mexicano, perfecto, déjelo, así está perfecto. Vamos a ver hoy estos dos verbos frasales y comencemos por put in. Put something in es un verbo frasal separable, por lo cual puede ir algo en medio. Puede ir o no ir. Muchas veces es opcional. Como en esta frase, I will put all my color pencils in the box. I will put all my color pencils in the box. Pondré todos mis lápices de colores en la caja. En ocasiones estamos usando un verbo frasal y no lo sabemos. Aquí tenemos put something in. ¿Qué es el something? Aquí todos mis lápices de colores. El verbo frasal es separable, por eso es que podemos decirlo así. I will put all my color pencils in the box. Así es que el primer significado de put in es colocar algo adentro, insertar algo adentro de otra cosa. Pero también significa donar. Everybody put in something for the victims of the earthquake. Everybody put in something for the victims of the earthquake. Todos donaron algo para las víctimas del terremoto. Y se fija entonces, put in puede ir separado o no. En este caso, la frase queda más articulada, everybody put in something. Un significado más, significa trabajar. Put in significa trabajar. ¿Ya ve por qué le dije que trajera su cuaderno? I'm exhausted. Today I put in 15 hours. I'm exhausted. Today I put in 15 hours. Estoy exhausto. Hoy trabajé 15 horas. Put in. ¿Ve por qué le hago las clases cortas? Porque es poco a poco y nos familiarizamos con esto. Porque, por ejemplo, put in también significa instalar. We have a new sink put in next week. We have a new sink put in next week. Instalar. Tendremos instalado el nuevo fregadero, el nuevo mueble de la cocina la próxima semana. Put in. Instalar. Así es que varios significados nos confunde si no sabemos el significado. Estúdielos usted y va a ver cómo después, aquí va a decir, ¿qué está haciendo aquí este mueble? ¿Va a ser donado? No, instalado. Y pasemos ahora con put on. Put something on. También es un verbo frasal separable, por lo cual un objeto puede ir en medio de las dos palabras. Recuerde que los verbos frasales son un verbo y una preposición o un adverbio. En este caso es una preposición. El verbo es put y la preposición es on. De tal forma que el verbo puede ir en presente o en pasado según el caso. Sucede que put es igual siempre, pero si vamos a hacer una frase en futuro, voy a parar porque viene una... Ok, ya se fue el camión de los bomberos que pasó por aquí. De tal forma que si estamos haciendo una frase, por ejemplo, en futuro, bueno, vamos a agregar el auxiliar de futuro. Si es presente o pasado, el verbo no cambia. Pero no se preocupe, no es tan complicado. En esta frase, it is too cold, I will put on another jacket. It is too cold, I will put on another jacket. Hace mucho frío, me pondré otra chaqueta, chamarra, como usted le llame. Significa vestir, ponerse algo de ropa, ponerse uno algo de ropa. Put on.
Por eso dice me pondré, ¿verdad? Porque es futuro. Will. Estamos utilizando el auxiliar will. Verbo frasal lleva un verbo. Put. I will put on another jacket. Me voy a poner otra chamarra, otra chaqueta porque hace mucho frío. Otro significado de put on es encender. Encender una estufa, encender el radio, encender una luz, cualquier objeto. The most exciting part is when they put on all the lights of the Christmas tree. The most exciting part is when they put on all the lights of the Christmas tree. La parte más emocionante es cuando encienden todas las luces del árbol de Navidad. Put on, encienden. Le dije que trajera su lápiz, tráigalo, anótelo, no es para tanto. Un significado más, bueno, el mismo, es para un aparato eléctrico. Can you please put the radio on? Can you please put the radio on? Dijimos que es un verbo separable, así es que podemos poner el objeto en medio de las dos palabras o después. Encender. ¿Podrías, por favor, encender la radio? Significa también fingir. He put on a girl's voice to imitate his sister. He put on a girl's voice to imitate his sister. Él fingió una voz de niña para imitar a su hermana. He put on. Esto es pasado. Si fuera presente, sería puts. ¿Sí? Si le queda duda, regrésese al principio en donde le pongo la conjugación de este verbo. Pero ya sabe usted que en presente tercera persona se agrega ese. Punto. Pero aquí es pasado. He put on a girl's voice to imitate his sister. Él fingió una voz de niña para imitar a su hermana. Así es que put on también es fingir. No lo voy a ahogar con más cosas relacionadas con put. Pero ¿sabe qué? Usted necesita conocer todo esto para que usted logre, ahora sí y de una vez por todas, hablar inglés. Ya sabe usted que aquí estamos seriamente en ese proyecto porque yo estoy convencida y más que convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.